Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Empecé a trabajar en el Poder Judicial, en la defensa de niños en el año 89. Y se llamaba, el Poder Judicial Provincial, la Defensoría, estaba acá en la ciudad, se llamaba, es decir, en la primer circunscripción, ¿no? Hasta Cenillosa y Rincón de los Sauces, digamos, en cada extremo, se llamaba Defensoría del Menor. Así era el nombre. Cuando la Convención de los Derechos del Niño se aprueba por los estados, que eso es en el año 89, esa convención entra a nuestro orden constitucional con la sanción de la reforma de la Constitución Nacional en el 1994. Y ahí empieza un proceso en distintos lugares del país, fomentado por UNICEF, de adaptar las leyes locales, también la nacional, pero eso pasó mucho después, a la convención. Y empieza un proceso que termina con la sanción de la 2302. Pero la 2302 estuvo 4 años en la discusión en la legislatura y 2 o 3 años antes trabajando mucha gente en la provincia. Un grupo de los más interesantes era el grupo Mingaco de Junín. En esas conversaciones antes de la escritura de la ley participé. Y después, mientras se discutía la ley, participé en el sentido de que me llamaban para conversar respecto de las discusiones, pero no escribí la ley, tenía otra participación. Nosotros, digo nosotros porque integro un foro que se llama Foro 2302, que tiene 15 años, porque se constituyó cuando el gobernador Sovich y el ministro Manganaro intentaron terminar con la ley, y ahí se constituyó un foro que viene trabajando desde entonces. Nosotros creemos que la ley sigue siendo un muy buen proyecto comunitario para respetar y garantizar los derechos de los niños, y cuando logramos que eso se aplique, funciona. Y así tenemos muchas medidas y muchas prácticas que son respetuosas de la niñez, de las niños, niñas y de las adolescencias. Pero le faltó siempre, y le falta, y se nota cada vez más, lo que es la creación de las debidas políticas públicas. Porque la ley es una ley que, al respetar la convención, lo que menos pretende es el encierro. Pero para trabajar los problemas y no encerrar al que tiene dificultades, lo que hay que hacer es invertir en prevención, en programas de asistencia, y eso no va acorde con los problemas que existen. Ahí el gobierno tiene una seria dificultad, los gobiernos, y nosotros tenemos que hacer fuerza para convencerlos de que cumplan la ley. Cuando hablas de encierros, ¿hablas de los institutos de menores, por ejemplo? Sí, hablo de los institutos, de las instituciones, y también hablo de medidas que se toman muchas veces porque se llega tarde, como por ejemplo la separación de un niño de su familia y que ingrese a un sistema alternativo, de familias alternativas. Eso es una decisión última que muchas veces, si cuando se detecta el problema, que en general se detecta en las escuelas o en las organizaciones bien de base, si cuando aparece el problema hubiera cómo trabajarlo, posiblemente no terminaríamos en esas decisiones tan drásticas. Nos falta mucho de esta cuestión de la inversión en las políticas públicas. Sin duda, y además por ahí pensando un poco lo que pasa aquí en Junín de los Andes, la dificultad de los y las profesionales que están en la Secretaría de Familia o de Niñez, por ejemplo, en condiciones de precarización laboral extrema. Eso es una constante, sobre todo en el interior. El interior de la provincia tiene como una manera mucho más precaria respecto de los profesionales. Eso hace que también la gente consiga un mejor trabajo y deje, y entonces las experiencias no alcanzan a como acumularse. Hay muchos de esos problemas, y eso es nuestra intención al viajar. Ya hemos estado en Zapala, visitar cada lugar y poder conversar sobre esto, y también conversar sobre cuál sería la mejor estrategia para incidir en los gobiernos, en la legislatura. Hay que incidir en los presupuestos, digamos. Hay que lograr incidir. Eso no lo hemos podido hacer, y creo que tampoco nos hemos organizado. Tenemos que pensar eso. Eso, ya que hablas de organización, te iba a preguntar sobre el rol de, por ahí, las redes de infancia o las organizaciones sociales y comunitarias que se dedican a trabajar con las infancias y las adolescencias, y cuál es el rol o la importancia en este proceso de la aplicación de la ley. Es fundamental. En las localidades donde hay una red trabajando, se nota el impacto en su intendencia, por ejemplo.
Esas redes que se conforman y duran años, ¿no? Permanecen, perduran. Cada uno tiene por ahí su tarea, pero se juntan a pensar cuestiones como de las más importantes que están ocurriendo. Centenario es un ejemplo. Ahí participan organizaciones de la sociedad civil y también personas que trabajan en los gobiernos, en el municipio, en el hospital, en las escuelas, y conforman una red muy activa y uno ve el impacto que tienen dentro de las políticas de su ciudad. O sea que yo creo que es fundamental, porque son los que están observando cuando se cae, por ejemplo, una contratación de profesionales en salud, cuando ocurre algo en una escuela que no alcanzan las aulas, y esa red es la que se organiza para peticionar. Terminan siendo muy respetados porque son personas conocidas en la comunidad y que llevan un trabajo constante. Y de los jóvenes, ¿no? Ustedes que tienen una experiencia de muchos jóvenes trabajando, haciendo cosas, murgas, así trabajando, los jóvenes son los más indicados para defender sus derechos. Nosotros ayudamos y compartimos y transmitimos nuestra experiencia, pero cuando aparecen los jóvenes la cosa cambia. Fíjate que ayer en Cutralcó, por ejemplo, que están con ese problema tan serio de violencia, cuando van a hacer la petición desde las distintas organizaciones y también desde el gremio de ATEN, son niños los que llevan adelante peticiones por la seguridad de su jardín, por las cosas que van pasando terribles en ese lugar, ¿no? Como Cutralcó. Yo creo que, y aparte los pibes rápidamente son adultos jóvenes en la comunidad trabajando, ¿viste? En un momento son compañeros en el centro de estudiantes y a los 8 o 9 años ya están trabajando en su comunidad como maestros, o como padres todo ese semillero de defensores de los derechos de los niños. En pocos años son personas que pueden ser muy activas. Nosotros eso lo observamos acá. Primero me parece muy importante la participación de mañana en esta reunión de diálogo que las compañeras han organizado con tanta dedicación. Pero te voy a contar un ejemplo. Participo en un programa de radio, en Radio Universidad, que se llama Moneda Nacional. Es un programa más bien de economía. Y llevo ahí adelante, conversaciones, lecturas de sentencias respecto de derechos del niño y el ambiente, o de derechos del niño y la participación. Y hace un mes, más o menos, invitamos a jóvenes, adolescentes ya, mientras participaban, y eran alumnas de la escuela 182 en la zona acá del Arroyo Durán. En sexto grado, en 2014, esta ciudad se inundó, y el Arroyo Durán, por estar sucio, porque la gente tira cualquier cosa, porque no se limpia desde las autoridades, se tapó e inundó todo el barrio donde estos chicos vivían. Sexto grado, ellos comenzaron a participar, se organizaron a raíz de la convocatoria del Parlamento Infantil, y trabajaron sexto y séptimo grado. Primero que trabajaron con sus vecinas y vecinos, vinieron a la municipalidad, fueron a la legislatura, lograron un montón de cosas de concientización y de conversación con autoridades de la ciudad y de la provincia. Hoy que han pasado 5 años, son jóvenes que están en el colegio secundario, personas activas. No sabes la reflexión de lo que eso significó para ellos. Esa posibilidad de estar acompañados por sus docentes y conversando desde la experiencia de ellos con personas que tenían que tomar decisiones, conversando y demandando soluciones. Yo creo que es muy importante, es como clave de verdad. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde los grandes para abrir esos espacios, o en los espacios que ellos están, ver de nosotros establecer esa conversación o esa propuesta. Sí, tienen todo el potencial. Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad, con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.